Hay hombres que no gobiernan un país, hay otros que lo destruyen y hay otros que directamente lo salvan. Y Álvaro Uribe no fue simplemente un presidente de Colombia, fue el timonel que rescató a una nación a la deriva, sumida en el miedo, en la impunidad y en el chantaje del terror. Hoy, sin embargo, la justicia, esa que tanto fortaleció durante su mandato, de forma irónica le da la espalda con una condena que parece escrita por sus enemigos políticos y no por juristas imparciales. Lo que se vive en Colombia no es la conclusión de un proceso judicial, es el clímax de una persecución largamente diseñada. Uribe asumió la presidencia en el 2002, cuando la palabra Estado en Colombia parecía una broma cruel. La guerrilla dominaba amplias áreas del país, el narcotráfico había carcomido las instituciones y la ciudadanía resignada vivía al ritmo de las masacres, los secuestros y la extorsión. Pero fue él quien cambió las reglas del juego. Su política de seguridad democrática no solo permitió la recuperación del territorio nacional, sino que devolvió algo infinitamente más valioso, que es la esperanza. Durante su mandato, más de 15.000 combatientes ilegales depusieron las armas, cientos de cabecillas fueron capturados o abatidos y los índices de homicidios y secuestros cayeron de forma drástica. Las carreteras, que antes eran intransitables, volvieron a unir a los pueblos. Los inversionistas regresaron y Colombia, por primera vez en décadas, comenzó a figurar como una democracia sólida en los foros internacionales. Estados Unidos lo reconoció como su aliado más firme en la región. Europa lo trató con respeto, América Latina, incluso la dividida, lo miró con una mezcla de admiración y de recelo. Pero ningún liderazgo que se atreve a enfrentar al crimen y a pactar con la ley en vez de con los bandidos queda indemne. Uribe acumuló enemigos poderosos, desde jefes narcos y guerrilleros hasta intelectuales de salón y estos políticos oportunistas. Fue objeto de cientos de denuncias, procesos, ataques mediáticos y campañas de desprestigio. Y ninguna prosperó hasta ahora. El reciente fallo que lo declara culpable por el delito de soborno en actuación penal se sostiene en pruebas cuya legalidad ha sido duramente cuestionada. Interceptaciones telefónicas irregulares, testimonios dudosos y un proceso que, en el fondo, parece más interesado en borrar su legado que en establecer la verdad. Y resulta sintomático, por no decir alarmante, que esta condena llegue a pocas semanas de unas elecciones cruciales en las que Uribe, aún sin cargo, seguía y sigue siendo una figura decisiva dentro de su partido. Qué casualidad que justo ahora lo quieran silenciar, ¿no? En cualquier democracia saludable, el juicio a un expresidente debería ser un acto de transparencia y no de revancha. Pero en Colombia, gobernada hoy por un presidente guerrillero que empuñó un fusil al margen de la ley, el contraste no podría ser más perturbador. Y déjeme darle algunos datos. Mientras durante los gobiernos de Uribe el PIB crecía a un promedio anual del 5% y la inversión extranjera directa alcanzaba máximos históricos, bajo Petro, Colombia ha experimentado la inflación más alta en 2 décadas, la caída de la inversión privada y el regreso del miedo en muchas regiones. Los grupos armados han retomado el control de los corredores estratégicos y las fuerzas del orden, maniatadas por decisiones políticas, apenas pueden responder. Y lo más irónico es que mientras el hombre que derrotó a la guerrilla, que desarticuló a las FARC, que extraditó narcos por docenas, que recuperó la autoridad del Estado, que devolvió a Colombia una autoestima nacional defendiendo la democracia y la ley, es condenado. El exguerrillero reciclado, que combatió todo lo anterior atentando contra la sociedad colombiana, despacha y mueve sus tentáculos desde la Casa de Nariño. Pero a los hombres que enfrentan al crimen no los juzga la historia por las acusaciones que reciben, sino por el coraje con el que defendieron a su nación. Y la historia sabrá poner las cosas en su sitio, porque más allá de esta condena, que seguramente va a ser apelada y combatida con la dignidad que ha caracterizado a Uribe desde el primer día, el expresidente siempre será recordado por la reconstrucción de su país, por el coraje y por el amor a su patria.